Hola Mariano. Cuando quieran, podemos arrancar, ¿eh? Bueno, en el marco del Comité de Neurología Crítica y de las charlas que estamos realizando, el licenciado Mariano Setén va a hablar sobre manometría esofágica y mediación mecánica. Así que bueno, cuando vos quieras, Mariano. Muy bien, bueno, gracias a todos los que están conectados. La idea era tomar algún tema de uso relevante en la terapia intensiva, como podría ser la manometría esofágica, por ahí no habitual, pero que cada vez aparecen más publicaciones y buscándole realmente el rol que necesita dentro de la terapia intensiva. Así que vamos a tratar de desarrollar algo sobre las aplicaciones. Sobre las aplicaciones y la, el uso clínico actual en esta forma de monitoreo y de toma de decisiones en algún aspecto en la terapia intensiva. Los objetivos de la presentación van a ser conocer el interés y la utilidad de la presión esofágica, reconocer las dificultades, ¿sí?, y las limitaciones que puede tener el método y poder interpretar realmente esta forma de medición, interpretar distintas aplicaciones clínicas que puede tener el método. Si nos trasladamos en la historia, ya hace más de 50 años que hay registros de medición de presión esofágica con distintos objetivos, por ejemplo, en pacientes no ventilados y fuera de la ventilación mecánica, en reflexión espontánea, más asociados a trastornos musculares, neuromusculares, etcétera. Están los estudios de Mead, de Petit y de Milik-Emily, que son de los iniciadores de esta forma de monitoreo. ¿Y por qué ha despertado interés desde hace tanto tiempo y que persiste en la actualidad, a pesar de que no hay grandes estudios que han mostrado cambios significativos en la evolución de los pacientes o en la mortalidad? ¿Sí? La verdad que la presión esofágica es una medida indirecta de la presión pleural, lo podemos tomar así, se evalúa el sistema respiratorio y podemos considerar tanto el parénquima pulmonar como la pared torácica por separado. Es mínimamente invasivo, es una sonda nasoesofágica u oroesofágica. Los cambios en la presión esofágica pueden reflejar la magnitud del esfuerzo del paciente. Esto es interesante, poder cuantificar cuál es el esfuerzo muscular que está realizando el paciente durante la ventilación mecánica. Y algún registro, algún valor de presión transpulmonar nos podría ayudar a guiar la ventilación mecánica protectiva, con la limitación que tiene la presión esofágica, que nos va a dar una medición regional, pero podría ser una aproximación como para optimizar esa ventilación protectiva. ¿Por qué decimos que la presión esofágica podría ser un subrogante de la presión pleural? Y la verdad que hay íntima relación entre las dos cavidades y el esófago, al ser un órgano colapsable, se puede transmitir a través de él los cambios de presión que se producen dentro del tórax. Aquí en la gráfica podemos ver, en esta tomografía axial computada, ¿sí?, la posición del esófago y cómo el espacio pleural está en íntima relación, al menos en esta región de ese corte tomográfico. Por lo tanto, nosotros podríamos, a partir de la medición, la estimación de la presión pleural, a partir de la medición de la presión esofágica, cuál es la presión real de distensión del pulmón, ¿sí?, que esta es la cual llamamos presión transpulmonar. ¿Sí? Esta presión transpulmonar es la presión medida en la vía aérea, ¿sí?, en una pausa teleinspiratoria o teleexpiratoria, ¿sí?, menos la presión pleural, en este caso menos la presión esofágica. Si lo tomamos durante una pausa teleinspiratoria, vamos a obtener la presión transpulmonar inspiratoria, y esto podría ser una herramienta útil para la ventilación protectiva. No pasarnos de 20 centímetros de agua podría ayudar a proteger esas áreas del parénquima pulmonar. Y la medición telespiratoria, ¿sí?, la cual le restamos a la PIP total,
¿sí? La presión esofágica expiratoria nos podría brindar información acerca de que la presión transpulmonar expiratoria no se torne negativa, o sea que haya mayor presión esofágica que presión en la vía aérea, y esto podría ser algún indicador de que hay colapso, ¿sí? Durante la expiración. Algunos estudios de Pelosi y colaboradores de hace ya más de 15 años han evaluado la medición de la presión esofágica y presión pleural en perros y han encontrado una relación bastante buena entre los dos registros. Por supuesto hay algunos valores y se modifican de acuerdo al volumen pulmonar. Por ejemplo, la presión transpulmonar a capacidad residual funcional, ¿sí? Tomamos la presión meseta expiratoria, ¿sí? Y la presión esofágica expiratoria, y esto nos va a dar un valor, ¿sí? La presión transpulmonar de 2 centímetros de agua aproximadamente, ¿sí? Tenemos 0 de presión meseta expiratoria en los sujetos respirando espontáneamente, no en ventilación mecánica, menos el valor de presión esofágica, que podría ser menos 2, que es lo que se mantiene en la pleura para mantener esa capacidad residual funcional, ¿sí? Nos daría una presión transpulmonar de 2 centímetros de agua. O sea, aquí no es negativa. Si tuviésemos más presión expiratoria que presión en la vía aérea, ¿sí? Nos estaría hablando de colapso regional al menos. Y la medición el cálculo de la presión transpulmonar a capacidad pulmonar total, ¿sí? En sujetos normales, sanos, sin déficit respiratorio, ¿sí? Vamos a tener que la presión plató inspiratoria en un sujeto normal va a estar alrededor de 35 centímetros de agua, ¿sí? La presión esofágica inspiratoria en menos 35 centímetros de agua, con el parénquima pulmonar totalmente insuflado, con lo cual la presión transpulmonar sería de 35 centímetros de agua. De este valor surge los puntos de corte que utilizamos para ventilación protectiva, tomar una presión meseta no mayor a 30, ¿sí? Asumiendo que correlaciona bastante bien con una presión transpulmonar por debajo de ese valor. Millichemili hace 40 años, más de 40 años, ¿sí? Comparó distintos estudios que evaluaban la medición de presión esofágica en distintas situaciones, a capacidad residual funcional, por ejemplo, y él encontró bastante discrepancia en la medición de ese momento. Incluso en esta serie de casos, que eran 8 sujetos, solo pudo obtener en 6 una medición consistente, y tenía valores de presión esofágica a capacidad residual funcional que iban de menos 2 a más 9. Esto cambiaba en los distintos sujetos. Millichemili estuvo en Mar del Plata hace algunos años en un congreso de SATI y discutimos estos, y bueno, los elementos de medición quizá no eran precisos y los valores obtenidos podían tener alguna crítica en ese momento. Quizá esto se fue ajustando con los años. Entonces al principio dijimos que una de las ventajas podría ser tratar de discriminar lo que corresponde a la elastancia de la caja torácica de lo que corresponde a la elastancia propiamente del pulmón. Podemos ver en estos dos casos, si medimos la presión en la vía aérea, en ambos casos es de 20 centímetros de agua, ¿sí? Pero en el caso A, la presión transpulmonar es de 25 centímetros de agua, está por arriba de lo que podría ser injuriante. Esto es porque la presión pleural es de menos 5 centímetros de agua, ¿sí? Y los 20 de presión en la vía aérea suman 25 centímetros de agua. Este parénquima pulmonar, ¿sí? Deberíamos variar alguna de las volumen o valores de PIB como para bajar este nivel de presión transpulmonar inspiratorio. Y en el caso 2, también medíamos en la vía aérea 20 centímetros de agua, pero la presión pleural es positiva a consecuencia del incremento de la elastancia de la caja torácica, el abdomen que está presionando también contra el parénquima pulmonar. Entonces, gran parte de esta presión se utiliza para vencer las cargas elásticas de la caja torácica y no la insuflación del parénquima pulmonar. En este caso, ¿sí? La presión transpulmonar es de 15 centímetros de agua, ¿sí?
¿sí? Estaría protegido el pulmón con ese nivel de presión. La idea es que tengan menor a 20 centímetros de agua, y en pulmones no homogéneos los distintos estudios dicen que no debería ser mayor a 12 centímetros de agua. Eso está en discusión y depende la forma de medición, pero menos 20 centímetros de agua de presión transpulmonar inspiratoria debería ser el límite conocido actualmente. Bien, ¿qué medimos con la manometría esofágica entonces? Ya ahí vimos algunas cuestiones. En el sujeto podemos ver el swing de presión esofágica, ¿sí? En el cual correspondería a la actividad muscular del paciente. Esa caída de la presión intratorácica estaría correlacionando con el esfuerzo respiratorio. ¿Sí? Acá tenemos un sujeto respirando espontáneamente, genera cambio en el volumen pulmonar, un flujo inspiratorio. La presión, el swing de presión esofágica marca el cambio de presión dentro del tórax, y la presión alveolar va subiendo, ¿sí? En la medida que el pulmón se va insuflando, ¿sí? Vemos que acá dejó de hacer esfuerzo y ya pasa a la fase expiratoria del ciclo ventilatorio. La medición de presión esofágica tiene algo de artefacto posicional, ¿sí? Habíamos visto en las gráficas iniciales de los trabajos de Emily Kemily que el sujeto respirando espontáneamente con el pulmón suspendido, ¿sí? La presión debería ser alrededor de menos 2 centímetros de agua, pero cuando este sujeto lo acostamos, el propio peso del mediastino, ¿sí? Va a actuar sobre nuestra área de registro, ¿sí? Y la presión ahí esofágica se vuelve positiva. Lo mismo este gradiente gravitacional, ¿sí? Que en algunos estudios de Pelosi ha encontrado diferencias entre menos 7 centímetros de agua en la región superior del abdomen, y en las regiones de decúbito, presión positiva, ¿sí? De 4 centímetros de agua. En el sitio de medición del balón de presión esofágica, en la unión del tercio inferior y el tercio medio del esófago, la presión obtenida era de 0 centímetros de agua, o sea, nada. También puede haber diferencias regionales, ¿sí? Nosotros, si tenemos el balón esofágico colocado en la posición que habíamos mencionado, ¿sí? En la unión del tercio inferior y el tercio medio del esófago, ¿sí? Vamos a estar obteniendo, ¿sí? La medición de la presión pleural, o estimando la presión pleural de esta región. Si no podemos tener noción de lo que sucede más arriba, en donde quizá durante la ventilación de los pacientes con distrés y con altos niveles de PIP estén en áreas ya al borde de la sobredistensión, y en las áreas dependientes del pulmón donde hay colapso tampoco podemos obtener. Pero muy probablemente esta región que estamos midiendo es aquella en la cual ponemos en más riesgo de injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica, porque estas áreas son muy propensas al colapso, ¿sí? Y son aquellas que podemos intentar mantener abiertas durante la expiración, ¿sí? Para evitar el atelectrauma y la probable lesión inducida por la ventilación mecánica. A partir de las mediciones de presión esofágica podríamos hacer un cálculo de la compliance específica del pulmón o la compliance específica de la caja torácica. Trabajos recientes de Chiumelo no han encontrado grandes variaciones a pesar de medir pacientes con body mass index mayor a 30. No han encontrado grandes diferencias en la elastancia de la caja torácica en distintas situaciones. Es algo que hay controversia todavía en las publicaciones. En este corte tomográfico, que aparece en un trabajo de Loring y colaboradores en una Applied Physiology, podemos tratar de entender esto que mencionábamos de esa región que es propensa al colapso y reapertura cíclica durante la ventilación mecánica de los pacientes con distrés respiratorios. Esto es durante el fin de la expiración, ¿sí? Vemos que la medición de presión esofágica fue de 19 centímetros de agua y la presión en la vía aérea medida es de 16 centímetros de agua. Esto da presión transpulmonar expiratoria negativa y tiene que ver con el colapso de la pequeña vía aérea y de no poder llegar a medir estas áreas que quedaron con un poco de aire, ¿sí? Acá estos alvéolos que están inestables y con
propensos al colapso, se cierra el bronquiolo terminal y no puedo terminar de medir lo que sucede ahí. En cambio, este grupo durante la inspiración, en el final de la inspiración, haciendo una pausa teleinspiratoria, ahí la presión esofágica es de 23 centímetros de agua y la presión meseta es de 31. Acá la presión es positiva. ¿Sí? Alguna propuesta es de tratar de mantener estos alvéolos que logramos recuperar ahí durante la inspiración, tratar de mantenerlos durante el ciclo expiratorio para evitar esa apertura y cierre cíclico. Podría ser uno de los aportes que la medición de presión esofágica, al menos para esa región, podría ser beneficioso. Algunos expertos en el tema, como Laurent Brochard, ¿sí?, menciona algunas situaciones útiles, por ejemplo esto que mencionábamos de la medición de fin de expiración para evitar el colapso y apertura cíclico y la titulación de PIP, ¿sí?, también en pacientes con distrés para ver la distribución de la presión, ¿sí?, evaluar a partir de la medición meseta o la driving pressure esofágica y tratar de desglosar la elastancia de la caja torácica de la elastancia propia del pulmón. Muchas guías de manejo de pacientes con distrés, si suponemos, si usted supone que parte de la presión meseta corresponde a efecto de la caja torácica o de la elastancia de la caja torácica, permite usar presiones mesetas más altas. Bueno, aquí podríamos intentar objetivar esta situación. También menciona para la detección del trigger reverso, que más adelante vamos a volver sobre este tema, ¿sí?, en cuanto a las asincronías, en pacientes con distrés que empiezan a despertar o que el mismo respirador genera este gatillado por arrastre del ventilador, para detectar algunas otras asincronías, ¿sí?, titular adecuadamente el soporte en la medida que pueda bajar el swing de presión esofágica, tratar de medir el trabajo respiratorio y adecuar la asistencia a la disminución del trabajo respiratorio, y hay algunos estudios en la utilización del Winning para tratar de interpretar el fallo de la ventilación mecánica. En hipoxemia severa, que con altos niveles de FiO2, también para interpretar el cuadro, yo agregué algunos otros puntos que por ahí podrían ser de utilidad, cuando hay presiones altas en la vía aérea y no quiere tratar de discriminar, ¿sí?, si hay presencia de PIA elevada, de presión intraabdominal elevada, pacientes obesos mórbidos. Bueno, ahora el trabajo de Chiumelo nos pone un poco a repensar esta situación, más allá que en la práctica diaria muchas veces las mediciones nos dan compresión transpulmonar negativa y expiratoria, producto aparentemente de la elastancia de la caja torácica, pero bueno, ahí hay que discutir algunos aspectos más, y no es el objetivo de la charla de hoy, y tiene un desarrollo más técnico de la medición que discusión de bibliografía, de publicaciones generales. Para la titulación de la PIP hay algunas propuestas de titular PIP a partir de tablas de presión esofágica a PIP, ¿sí?, asincronía severa lo habíamos mencionado, para el destete dificultoso o prolongado también. Las contraindicaciones que aparecen para la colocación del balón esofágico son las mismas que aparecerían para la colocación de una sonda nasogástrica, ¿sí? La cirugía nasofaringea reciente, esofágica o gástrica, ¿sí?, si tiene cirugía nasofaringea, y bueno, pues quizá uno pueda pensar en entrar por vía oral, ¿sí?, las varices esofágicas sí sacan a estos pacientes de la posibilidad de colocarse balón esofágico, otras lesiones del esófago de origen oncológico, hemorragia digestiva alta, presencia de sinusitis o epistaxis, que esto puede ser sorteado colocando la sonda oroesofágica, otras alteraciones de la población o las fracturas de base de cráneo. Por esto son las mismas situaciones por las cuales no les colocarían una sonda nasogástrica tampoco. La presencia de sonda nasogástrica parece no sumar complicaciones a la medición, ¿sí? Este es un viejo trabajo del grupo de Marini, que estudia una serie de pacientes con y sin sonda nasogástrica, y la verdad que no encuentra diferencias en las mediciones de presión esofágica. Para esto, además de los catéteres y algo de experiencia para la medición y la interpretación de los datos, necesitan algún sistema de monitoreo específico para presión esofágica, ¿sí?, polígrafos más complejos como el Biopac, el FluxMed, que es de más distribución, el Vicor histórico y algunas otras propuestas, ¿no? Hace falta un balón, ¿sí? Hay balones
comerciales, ¿sí? Y otros que se pueden construir en forma artesanal. En la página de SATI, en el Comité de Neumo, pueden encontrar un video tutorial como para fabricarlos ustedes en pocos minutos y con materiales confiables. El balón debería tener entre 9 y 10 centímetros, con un espesor menor a 5 milímetros, y el volumen de llenado tiene que ser pequeño, entre 0,5 y 1 mililitro, simplemente para despegarlo de las paredes de la sonda y que a través de las fenestras pueda registrar los cambios de presión. Si uno llena los balones con mucho volumen, empieza a medir la compliance del balón y no realmente lo que sucede en el esófago. Dentro de las dificultades clínicas de la medición de la presión esofágica aparece esta que mencionamos, de insuflarlo con demasiado aire y empezar a medir en forma errónea, obteniendo datos que provienen de la compliance del balón y no de la presión esofágica. El espasmo esofágico, si uno no está habituado a la medición, esto puede ser un confundidor. Y las oscilaciones cardíacas pueden generar variaciones de 2-3 centímetros de agua. El tema de la compliance del balón se puede ver incrementado, ¿sí?, por que el balón quede adherido en algún tramo de la sonda, ¿sí?, y se infle demasiado en otro extremo, y esto empieza a transmitir en forma diferenciada, ¿sí? En general la recomendación es insuflar con 3 o 4 mililitros, desinflar y dejar 1 o 2. O sea, insuflar como para despegar todo el balón y después dejar un volumen muy pequeño, entre 0,5 y 1 mililitro dentro del balón. ¿Sí? La herniación del balón va a alterar la medición, ¿sí?, la oclusión de las fenestras o que quede adherido a las paredes. Son algunas de las situaciones descritas y que alteran la medición. El espasmo esofágico, acá tenemos una curva de presión, de flujo en función del tiempo, y acá una medición de presión esofágica, ¿sí?, muy correcta, y de repente, ¿sí?, durante varios segundos, ¿sí?, un espasmo esofágico. Esto pasamos de tener un swing de presión que era aproximadamente de 5 centímetros de agua y pasó a tener 17 centímetros de agua en la medición. Esto tiene que estar atento y saber qué puede suceder. Otro punto es las oscilaciones cardíacas. Acá en este registro tenemos la presión en la vía aérea, la presión esofágica, un sujeto que no estaba haciendo esfuerzo, esto el CO2 no importa, y un electrocardiograma continuo que corría por el mismo polígrafo. Y aquí flujo en función del tiempo. Y vemos que la variación, ¿sí?, de la presión esofágica por el latido cardíaco puede ser de un par de centímetros al menos. Esto si va a ser utilizado para cálculos de presión transpulmonar telespiratoria o teleinspiratoria podría traer algún resultado erróneo. La idea es medir antes del intervalo PR. Aquí lo tenemos. Ahí está marcado el sitio en el cual se realizó la medición durante la pausa telespiratoria. Para poder hacer una medición confiable, primero hay que colocar adecuadamente el balón, ¿sí? En líneas generales uno puede medir desde afuera hasta donde llega la sonda nasogástrica, o si no, progresar el balón unos 60 centímetros, ahí estaríamos en el estómago, ¿sí? Allí se puede presionar el estómago en los pacientes, hablamos de pacientes que están en ventilación mecánica que no respiran espontáneamente, ¿no? Si lo colocan en un paciente que respira espontáneamente, un neuromuscular, por ejemplo, ahí debería volverse positiva el cambio de presión. Se retira hasta 40 o 45 centímetros de la arcada dentaria o las narinas para registrar la presión esofágica. Y ahí tenemos que verificar, ¿sí?, las oscilaciones de la presión esofágica, las oscilaciones cardíacas, y se pueden hacer algunas maniobras de oclusión que ahora vamos a ver para tratar de verificar que transmita adecuadamente. La maniobra más conocida es la maniobra de Baydur, en la cual uno podría, esta es una medición de presión en el esófago con el sujeto respirando espontáneamente, la presión en la vía aérea es de 0, se ocluye la vía aérea, ¿sí?, y se observa ahí la caída de la presión. El registro de presión esofágica comparado contra el registro de presión en la vía aérea debería rondar el 10-15% como para confiar en el valor transmitido, ¿sí? Si no, calculan
índice que debería dar presión esofágica sobre presión en la vía aérea debería ser entre 0,8 y 1,2 si uno quiere ser un poco más exigente con la medición. Y si no, lo otro es la compresión gástrica y ahí ver la transmisión de la presión. Acá podemos ver la presión en la vía aérea, ¿sí? Acá se hizo una pausa teleinspiratoria y esta es la presión esofágica. Acá se hizo una compresión en el epigastrio, varió la presión esofágica y varió la presión en la vía aérea. También ver que esto correlacione con los valores que mencionamos antes. Después debemos hacer la corroboración radiológica del posicionamiento, si acá se había ido un poco más abajo, estaba ya entrando al esófago y este está un poco mejor colocado. Pacientes con estrés respiratorio, moderado severo, intubados. Bien, entonces uno podría dividir las utilidades de la presión esofágica de acuerdo a la fase del soporte ventilatorio en la cual se encuentran. Sí, durante la fase de soporte ventilatorio total nos podría ayudar para profundizar el conocimiento de la mecánica respiratoria estática. Durante la fase de soporte ventilatorio parcial para profundizar el conocimiento de la sincronía paciente-ventilador. Y durante la fase de desconexión de la ventilación mecánica para evaluar la mecánica dinámica y el esfuerzo del paciente, ver el trabajo respiratorio, ¿sí? O tratar de identificar el motivo de fallo de la desconexión, ¿sí? Acá tenemos algunas mediciones durante la fase de soporte total, ¿sí? Como las que vimos al principio, en la cual podemos evaluar la presión esofágica, en este caso de 12 centímetros de agua, y una presión meseta de 19. 7 centímetros de agua de presión transpulmonar a la cual está sometido. O sea, estamos muy por debajo de los 20 centímetros de factor de seguridad o de 10, 12 centímetros de agua en pulmones con una situación más heterogénea en la distribución de la lesión. Durante la fase de soporte ventilatorio parcial, ¿sí? Podemos observar, ¿sí? Acá tenemos estas curvas, la última curva es una curva de presión esofágica, ¿sí? Y podemos ver parte del trabajo mecánico lo hace el ventilador y parte del trabajo lo hace el paciente con sus músculos respiratorios. A veces el trabajo está subestimado, ¿sí? Como no lo podemos ver y el paciente termina haciendo, a pesar de estar en ventilación mecánica, un trabajo respiratorio demasiado exigente. Y durante la fase de desconexión se pueden hacer a través del diagrama de Campbell algunos cálculos de trabajo respiratorio, cuánto corresponde a eso a vencer la PIP intrínseca y a partir de ahí lograr la expansión, la entrada de aire. Uno podría dividirlo con estas gráficas del libro de Tobin, ¿sí? Esto es flujo en la vía aérea y acá tenemos presión esofágica, ¿sí? Podemos ver lo que está sombreado en negro que correspondería a vencer la elastancia de la caja torácica, vencer la PIP intrínseca, ¿no? Vemos todo este esfuerzo hasta este punto, lo realizó el paciente y todavía no obtuvo nada de flujo inspiratorio, a partir de aquí empieza a obtener flujo, y esto es el resto del trabajo respiratorio, ¿no? El área bajo la curva. Vamos a ver algunas situaciones clínicas. Por ejemplo, habíamos mencionado como una forma de utilidad la presión esofágica durante el destete. Este trabajo de Joubran, en el cual evalúa el swing de presión esofágica, ¿sí? Del paciente durante la desconexión. ¿Sí? Los pacientes que tuvieron éxito en el weaning, vemos que desde el momento de la desconexión, ¿sí? Los primeros 9 minutos no hubo variación, ¿sí? En el swing de presión esofágica. Aquellos pacientes que tuvieron, que es la línea continua, que tuvieron un weaning fallido, ¿sí? Apenas fueron desconectados, tuvieron un
incremento, ¿sí?, del swing de presión esofágica, ¿sí? Estos pacientes tenían 6 centímetros de agua de swing de presión esofágica, que mantuvieron eso durante los primeros 9 minutos de evaluación, y los pacientes que fallaron el weaning, ya el primer minuto habían duplicado el swing de presión esofágica. Esto tiene una sensibilidad y una especificidad alta, de 0,9 aproximadamente, con un valor predictivo positivo de 0,83 y predictivo negativo de 0,94. Es un buen índice para, si uno puede colocar adecuadamente el balón, si la medición es confiable, uno podría tratar de predecir el éxito a partir de esto. ¿Sí? Acá tenemos una medición hecha por mi amigo Tiribelli. Acá inicia la desconexión, ¿sí?, y va incrementando, ¿sí?, el swing de presión esofágica durante la prueba de respiración espontánea. Y si vemos los datos obtenidos, ¿sí?, nos permite interpretar qué le sucedía a este paciente. En principio incrementó la frecuencia respiratoria y el swing de presión esofágica, sin dudas, pero miren la PIP intrínseca, tenía al inicio de la prueba de respiración espontánea 3,9, ¿sí?, después de 10 minutos de desconexión, casi 9 centímetros de agua. También se fue acortando el tiempo inspiratorio, ¿sí?, un tiempo insuficiente para el intercambio gaseoso, 0,56, ¿sí?, y el swing de presión esofágica se duplicó, arrancó con 11 centímetros de agua y al finalizar la prueba 25 centímetros de agua. Estos pacientes empezó a estar taquipneico, incrementó su trabajo respiratorio, generó atrapamiento aéreo, más autopip, más trabajo, fallo. Bien, y aquí podemos ver en estas gráficas, ¿sí?, esto es presión esofágica, esto es flujo-tiempo, podemos ver esto es previo a la desconexión, el producto presión-tiempo, y durante la desconexión cómo se incrementó en forma significativa, duplicado prácticamente el trabajo respiratorio. En los pacientes que están en ventilación mandatoria, ¿sí?, podemos hacer una medición y no tienen esfuerzo voluntario. La medición de PIP intrínseca es muy sencilla, con una pausa teleinspiratoria podemos documentar perfectamente cuál es el grado de presión que genera ese volumen atrapado. Pero en los pacientes que respiran espontáneamente esto no se puede realizar. Acá no tiene que haber participación del paciente, porque si el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, estaríamos subestimando la PIP intrínseca. Y si hace un esfuerzo expiratorio, estaríamos sobreestimando el valor de PIP intrínseca. En este caso, el paciente tenía colocado el catéter de presión esofágica y sirvió para ver que no había participación del paciente durante la medición. Esto lo transforma en algo confiable. Pero aquellos pacientes que respiran espontáneamente, ¿sí?, en ventilación espontánea, uno puede tratar de cuantificar cuál es el trabajo umbral previo a el gatillado del ventilador mecánico. Si en este caso tardó 215 segundos en empezar y lograr gatillar el respirador y tenía 12 centímetros de agua de PIP intrínseca. Esta medición es presión en la vía aérea, presión esofágica, flujo inspiratorio, en función del tiempo. También como detección del esfuerzo inefectivo, ¿no? Muchas veces en las gráficas del respirador lo vemos claramente, pero acá el paciente, miren, arriba tenemos presión en la vía aérea, presión esofágica en función del tiempo y flujo en función del tiempo. Y acá vemos una caída de la presión esofágica, ¿sí?, una modificación hacia positivo del flujo inspiratorio, ¿sí?, sin obtención de volumen, no logró gatillar el respirador. Lo mismo en este caso. Lo mismo en este caso. Acá el paciente no hizo esfuerzo inspiratorio, ¿sí?, y la presión esofágica se torna positiva. Está insuflado en forma artificial por el ventilador mecánico. Y acá hay otro caso en el cual podemos detectar, arriba tenemos presión en función del tiempo, presión esofágica tiempo y flujo tiempo, el paciente haciendo esfuerzos no conducidos, claramente se ven allí, ¿sí?, en un modo espontáneo, con presión de soporte, y al bajar el nivel de presión de soporte desaparecen, ¿sí?, los esfuerzos inefectivos. Esto para expertos en ventilación mecánica es sencillo observar en la gráfica del ventilador, con una interfaz adecuada entre el ventilador y el operador, pero sirve para
estudiar algunas otras asincronías como vamos a ver a continuación. Aquí, por ejemplo, el paciente parece estar teniendo doble disparo, ¿sí? o entrainment, arrastre y demás, y en realidad lo que le habíamos generado es una fuga en el circuito y esto autodisparaba el respirador. La verdad que estas gráficas de la curva de presión-tiempo parecen realmente esfuerzos gatillado trigger reverso, ¿sí? Y si vemos la gráfica de presión esofágica, que es esta a continuación, acá no hay ningún esfuerzo de parte del paciente. Son todos ciclos mandatorios. Se estaba autodisparando. También podría servir para interpretar el ciclo corto. Cuando uno ve este doble disparo, puede pensar, tiene que tratar de objetivar si el primer ciclo es gatillado por el paciente o gatillado por el respirador y a partir de ahí interpretarlo. Con la medición de la presión esofágica podríamos discriminar acá. Los dos ciclos son gatillados por el paciente en un solo esfuerzo. Arriba es presión en función del tiempo, acá vemos presión esofágica y vemos que el esfuerzo inspiratorio del paciente gatilla 2 veces el respirador, producto de un tiempo inspiratorio programado demasiado corto. El tiempo inspiratorio del paciente es de 630 milisegundos y el tiempo del respirador, con los parámetros que estaba programado, fue de 450 milisegundos. Con lo cual, con un esfuerzo del paciente, ¿sí? Estaba desacoplado el tiempo neural respecto al tiempo mecánico del ventilador. Y este es el otro escenario del doble disparo, en el cual el primer ciclo es gatillado por el respirador, ¿sí? Por algún mecanismo no muy conocido aún, ¿sí? Bien descrito, pero no se puede atribuir a ninguna situación en particular, si uno piensa en reflejos de estiramiento y demás. ¿Sí? Acá vemos el primer ciclo en la curva de presión-tiempo, y acá tenemos la presión esofágica. Vemos que acá el paciente no hace esfuerzo, pero una vez que es insuflado, empieza a contraer el diafragma y hace gatillar el respirador. Esto es lo llamado trigger reverso, entrainment, arrastre. Esto a veces es difícil de discriminar en algunos ventiladores con la interfaz, si es producto de entrainment o realmente está haciendo un doble disparo por un esfuerzo propio elevado. Otra situación que habíamos mencionado en las indicaciones son aquellos que tienen incrementada la elastancia de la caja torácica. Si estas son gráficas de un paciente quemado, 60% de la superficie corporal, de la cual 30% era una quemadura tipo B, tórax, cuello, quemadura circunferencial. La medición de presión en la vía aérea daba por arriba de 40 centímetros de agua, de presión meseta, pero cuando medíamos la presión esofágica tenía 27 centímetros de agua. La presión transpulmonar estaba por debajo de los niveles que pretendían, que producen injuria, con lo cual mantuvimos, ¿sí?, niveles altos de PIP para intentar mantener esos alvéolos abiertos y evitar el colapso y cierre cíclico. Después de la reanimación inicial de estos pacientes quemados, en la placa de tórax podemos ver ahí el incremento del espesor de la pared torácica por la reanimación, y después de 10 días había bajado prácticamente a la mitad. Ya en las mediciones después de ese tiempo, en el día 10, ya el incremento de la presión el incremento de la presión en la vía aérea, ¿sí?, la presión teleinspiratoria, era producto del parénquima pulmonar más rígido, con mayor elastancia, y no de la caja torácica con la quemadura inicial y la reanimación inicial. En esta recolección de mediciones de pacientes en ventilación mecánica en nuestra institución, podemos ver que muchos pacientes que tienen más de 30 centímetros de agua de presión en el sistema respiratorio, en la vía aérea, de presión meseta básicamente, tiene una presión transpulmonar que está por debajo de 20 centímetros de agua y debería ser protectivo, al menos para esa región que estamos midiendo con el catéter de presión esofágica. Volviendo al mismo caso de este paciente quemado, tiene una presión transpulmonar teleinspiratoria, ¿sí?,
de 2 centímetros de agua, ¿sí? A partir de esos 25 centímetros de agua de PIP que tenía colocados para evitar el colapso durante la fase expiratoria del ciclo. Acá hay otras formas de utilidad de la presión esofágica. Esto es un paciente en modo APRB, en el cual podemos ver, ¿sí?, que estaba en relación 1-1. Perdón, no es APRB, esto es el modo B-level del Puritan Bennett 840, que permite colocar presión de soporte. Acá está en la PIP low, acá está en PIP high, y en PIP high hace un esfuerzo inspiratorio, le permite subir unos centímetros más de agua la presión, ¿sí? Hizo un esfuerzo respiratorio, lo podemos ver acá en la curva de presión esofágica, pero estaba movilizando más de 500 mililitros de volumen corriente inspiratorio. Esto puede ser injuriante, ¿sí? Este paciente le correspondían 360 mililitros para tener 6 mililitros por kilo de peso. Y este es otro paciente también en modo B-level, ¿sí?, en el cual podemos ver que el trabajo respiratorio a partir del swing de presión esofágica era bastante elevado y también movía 500 mililitros para un volumen tidal requerido de alrededor de 400 mililitros. Durante la fase expiratoria habíamos dicho también que muchos pacientes tienen presión transpulmonar expiratoria negativa y esto puede producir apertura y cierre cíclico. En este estudio realizado por Pablo Rodríguez y nuestro grupo de investigación, ¿sí?, encontramos que en todos los pacientes estudiados con distrés respiratorios, en algún momento del descenso de la PIP tenían presión transpulmonar expiratoria negativa. Se ha descrito también la utilización de la presión esofágica. Daniel Talmor, con Ray Ritz, que estuvo hace un par de años en el Congreso de Mar del Plata, ¿sí?, en lugar de una tabla de PIP FIO2, una tabla de presión esofágica, ¿sí?, FIO2, para titulación de PIP. Este trabajo tenía la particularidad que hacían una corrección de la medición de presión esofágica para eliminar el peso del mediastino. Esto aparentemente ya lo dejó de hacer Daniel Talmor para la segunda parte de este estudio, el IPBEN2. Lo que encontró él es que la titulación de PIP a través de la presión esofágica obtenía mejores índices de oxigenación que el tratamiento convencional. Y vemos que muchos pacientes estaban del trabajo de Talmor también por arriba de los 30 centímetros de agua de presión meseta, ¿sí?, y estaban protegidos en principio por la medición de la presión transpulmonar teleinspiratoria. Nosotros hicimos un estudio publicado en el año 2015 que evaluamos 3 estrategias diferentes de titulación de PIP, ¿sí?, la tabla del RDS-Net, la estrategia de mejor compliance y la estrategia del Express Trial en pacientes con distrés respiratorio. Además de la presión esofágica, hicimos medición del Stress Index, tomando como sobredistensión cuando B1 era superior a 1.1, y encontramos que los pacientes que se les titulaba PIP con la tabla del RDS-Net no tenían sobredistensión evaluada por el Stress Index, ¿sí?, la presión transpulmonar inspiratoria estaba siempre por debajo de 20 centímetros de agua, con lo cual era protectivo, pero muchos tenían presión transpulmonar expiratoria negativa como colapso y apertura cíclica. Los pacientes con mejor compliance no tenían un stress index mayor a 1.1, la presión transpulmonar inspiratoria también estaba por debajo de 20, ¿sí?, y la presión transpulmonar expiratoria, ¿sí?, en líneas generales casi todos los pacientes estaban por arriba del 0, con lo cual evitaba la presión transpulmonar expiratoria negativa y ese colapso y cierre cíclico. Y los pacientes que al titular la PIP con la modalidad del Express Trial eran los que más sobredistensión mostraban, evaluado con el Stress Index, y algunos se acercaban más a la zona de injuria con la presión transpulmonar inspiratoria. Para terminar, vemos algunas conclusiones, ¿sí? Tenemos que tener bien claro que la presión esofágica estima la presión pleural regional del nivel en el cual estamos
está colocado el catéter, ¿sí? Que muchas veces tiene esto relación con la zona que más tendencia tiene al colapso y que podemos abrir a partir de la titulación de PIP. La presión retromediastinal puede modificar algo la presión esofágica, lo vimos en los trabajos de Milikemili y de Pelosi. Uno debería hacer la medición siempre en la misma condición, con posición semirreclinado, entre 30 y 45 grados. Probablemente no refleje, ¿sí?, la presión intersticial, pero bueno, es una aproximación y hay evidencia para interpretar esa presión regional de esta forma. No logra cuantificar la asimetría, ¿sí? Cuando hay derrame pleural o cuando es demasiado asimétrica la distribución de la lesión pulmonar, se vuelve menos específica la medición. Y dejo algunos pro y con que hizo referencia a John Marini cuando estuvo en el simposio de ventilación mecánica organizado en el 2013 por este comité de neumonología crítica. Como ventajas pone que es poco invasiva, el monitoreo de la presión transpulmonar y transmural puede ser de utilidad, y está ubicado en una zona de interfaz. Esto que decimos, no está ni en las zonas de ocupación ni en las zonas de sobreextensión. Está esa zona en la cual quizá ese grupo de alvéolos se puede ver beneficiado con la titulación de las presiones del ventilador mecánico. Los problemas es que no siempre es representativa de lo que realmente le pasa al paciente. Puede haber errores de medición, hay que estar entrenado, hay que tener equipo adecuado para medir, ¿sí? Regional versus global, esto parece ser regional, no tenemos todavía una medición global de la presión pleural y puede ser vulnerable en las situaciones de asimetría, como mencionamos anteriormente. Muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, quedo a disposición. Espero les haya resultado interesante. Bueno, Mariano, muy interesante. Bueno, y si quieren ir preguntando a la gente que está conectada, a ver. Yo tenía alguna pregunta, Mariano, en cuanto a la posición en prono, si hay alguna medición o trabajos que hayan medido los en prono versus supino, las diferencias de medición. Sí, podés hacer vos decís los cambios en la elastancia del tórax de los pacientes en posición supina versus posición prona. Lo que pasa es que cambia la posición del mediastino. La verdad que uno no debería comparar uno con otra, ¿sí? Pero sí podés hacer registros seguidos de presión esofágica con el paciente en decúbito prono para ver la evolución o para titular la PIP en esas situaciones. Pero sería comparable con el mismo paciente en esa posición y no la posición supina versus la prono. Exacto. Eso te puede servir de interpretación. Cuando uno lee el efecto que puede tener el peso del mediastino sobre el parénquima pulmonar que se comprime, la verdad que los distintos trabajos solo muestran que la diferencia se torna significativa en casos de cardiomegalia. Para corazones de tamaño normal es poco el rédito de parénquima que recuperas ahí. Pero esto mismo puede ser de impacto para la medición, porque tu catéter está posicionado justo detrás del mediastino. Bueno, tengo una pregunta acá. Si se puede medir con el monitor invasivo. Sí, se puede usar el catéter y calibrarlo para medir con el monitor, sí. No habría problema. Por ahí el de presión endocraniana, que es en un rango de presiones más bajos que el monitoreo de presión arterial. El catéter se puede dejar colocado el tiempo que el paciente esté ventilado, ¿sí? Porque lo podrías usar en la etapa inicial para la evaluación de la elastancia de la caja torácica, la elastancia específica del pulmón, y después continuar con eso para la prueba de respiración espontánea, si te interesa estas mediciones de Joubran.
Mariano, buenas noches. Gastón. Sí. ¿Qué haces, Gastón? Mariano, coincido con vos en esto de que nos compararon una presión en supino con una presión en prono, de la presión esofágica, de un valor en prono con un valor en supino de la presión esofágica. Es técnicamente imposible porque cambian todas las condiciones alrededor de esófago. Pero precisamente por esto, o mejor, ¿cómo se condice esto con el uso que estás promocionando del valor absoluto de la presión esofágica? Porque en principio, si uno está diciendo, comparo dos mediciones en prono, entre ellas y sirve, o dos mediciones en supino, entre ellas y sirve, pero no puedo comparar mediciones en prono con mediciones en supino, a mí me suena muy parecido a decir la presión esofágica mide el cambio de la presión pleural, pero no mide el valor absoluto de la presión pleural, con lo cual desaparece cualquier posibilidad de analizar la presión transpulmonar tal cual la venimos analizando. Entiendo a lo que apuntás. En esa línea están los italianos, Chiumelo y Grasso, tratando de buscar un punto de coincidencia y de hacer algún análisis matemático. La verdad que todavía no está definido que ese sea el camino adecuado. Las recomendaciones, hubo una publicación ahora hace poquitas semanas sobre monitoreo de presión esofágica y se sigue sugiriendo esta forma de medición con la llamada de que es la presión regional del sector que vos estás evaluando en el área del parénquima pulmonar, a la altura que está colocado el catéter de medición de presión esofágica. Incluso hay variación en decúbito supino entre hacerlo en 0 grados versus 30 grados, ¿sabéis? Eso también tiene alguna diferencia. Con respecto a esto, me acuerdo de un trabajo, debe ser de mayo de 1998, lo que no me acuerdo es un journal of Applied Physiology, un Blue Journal del grupo de Gattinoni, sí, donde miden en supino, miden en prono, obviamente cambia la presión esofágica, hacen una interpretación que si hoy tratáramos de hacer, nos reiría cualquier revisor, acerca de que la mejoría en prono tiene que ver con el deterioro de la compliance de la caja torácica. Y de hecho arranca a partir de ahí una saga de intentos de trabajo del grupo de Gattinoni de empeorar la compliance de la caja torácica en supino poniéndole bolsas de arena encima del tórax del paciente. Sí. Como era de esperar, no llegó a ningún lado. A ningún lado. Incluso ahora el comportamiento en el trabajo ese que mencioné de medición de presión transpulmonar, de Rodríguez y colaboradores, ahí con distintos niveles de PIP, en algún momento la presión transpulmonar respiratoria se torna negativa, pero la verdad es que la elastancia de la caja torácica no cambia en forma significativa a los distintos niveles de PIP, ¿sí? Probablemente por todas las mediciones en la misma posición. Si eso lo llevas a la posición prona, ya no me parece que se puedan comparar una situación con la otra. No coincido plenamente. Y sobre esta misma idea de la presión absoluta o la presión relativa, creo que podríamos coincidir todos los que estamos conectados en que la presión pleural es negativa en un paciente normal, en un voluntario sano, que ronda los menos 5 centímetros de agua. Sí. Yo tengo colocado algún centenar de balones esofágicos y jamás encontré una presión negativa en las mediciones de presión esofágica que hice. Incluso teniendo cuidados metodológicos extremos, como poner balones inflados con 0,5 o incluso 0,3 mililitros, siendo el esófago una cavidad virtual, transformado en una cavidad real, poniéndole contenido en el interior, inevitablemente genera un retroceso elástico que aumenta la presión y pone un bias de presión.
Por eso, la verdad es que todavía entiendo tus argumentos, más que entender los argumentos, entiendo que estás citando un montón de trabajos que utilizan la presión esofágica en este sentido, como un valor absoluto. De todos modos, me sigue pareciendo difícil conciliar la fisiología con la física y la fisiología con el sentido común. Digo, no sé cuántos valores has puesto, seguramente muchísimos, porque es un tema que te gusta. Te invito a que nos cuentes en cuántos voluntarios, en cuántos pacientes no con distrés, para evitar cualquier tipo de susceptibilidad o cualquier tipo de malinterpretación. ¿En cuántos pacientes encontraste una presión esofágica de menos 5 centímetros de agua? No, porque en general son la justificación podría estar en que son pacientes que ya están en ventilación mecánica, quizá con sedación y analgesia, y que el retroceso elástico de la caja podría tener algún impacto en eso. Pero es cierto, incluso hay curvas que no puse de pacientes obesos que uno arranca y ya tienen 14 centímetros de agua de presión positiva. Es real lo que decís. La verdad que todavía no encuentra un rol bien definido la presión esofágica, casi todos son estudios fisiológicos, salvo esta propuesta de Talmor de titular PIP con esa forma, y esperando la segunda parte de ese estudio, que era un estudio más amplio, el IPVEN2, que estaban con dificultades en enrolar pacientes, y que cuando invitamos a Guy Ritz a Mar del Plata era un poco con ese objetivo, y la verdad que no tenía muchos datos al respecto. Después la presión esofágica, como charlamos siempre con vos, queda un poco para el estudio fisiopatológico del parte del parénquima pulmonar, tratar de separar la caja torácica de lo que es el pulmón, y el estudio de las asincronías, que bueno, compite un poco contra la interfaz gráfica cada vez más mejorada de los ventiladores mecánicos. Por ahora estamos en esa instancia. Yo me sumo y me gusta la propuesta y las limitaciones que menciona Marini, Breuillard, o este grupo europeo integrado por Blanch, Mancebo, Gattinoni y otros sobre el monitoreo, y que todavía le tratan de encontrar algún rol a la medición de presión esofágica. Todavía tampoco está tan estandarizado cómo medirlos. El objetivo un poco de la charla era mostrar algunos aspectos técnicos, como vimos al principio, de dónde va colocado, cómo va colocado, cuáles son los errores de interpretación técnicos, y después queda todo el tema de la discusión, que eso da para armar otro debate de el grupo italiano con fórmulas matemáticas versus algunos nórdicos que quieren, sin poner el balón esofágico, poder obtener la presión transpulmonar, o esta forma de tratar de obtener esa presión regional en esta zona por la ubicación y por lo que vemos de la posición y la distribución del distrés, esa zona intermedia en la cual hay apertura y cierre cíclico, y uno podría intentar apuntar a proteger eso. Bueno, muchas gracias, Mariano, y bueno, agradecemos a todos los participantes. La verdad que una muy buena concurrencia. El mes que viene, por el Congreso, no va a haber esta charla, pero vamos a retomarla en septiembre. Así que bueno, agradecemos a todos y buenas noches. Gracias a todos por conectarse. Un abrazo, Martín, Gastón, gracias por todo. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau.